Buenas tardes, Dios les bendiga. Damos gracias a Dios. Llegamos a un lunes más donde vamos a reunirnos en esta tarde para poder seguir estudiando de la palabra de Dios. Seguimos el libro de los Hechos de los Apóstoles, la vida de la iglesia primitiva basado en el libro de los Hechos. La semana pasada estuvimos tocando Felipe el Etíope, primera parte de la conversión. Y en esta noche vamos a tocar el número 2. Pero antes de todo quisiera empezar a orar y dar gracias a Dios por una oportunidad más, por un día más que el Señor nos regala. Y ahí donde tú estás, mi amado casa de maestro, comparte esa transmisión donde tú estás. Tómate un librito, tómate una pluma para poder tomar notas, porque créame que quisiera que esto pareciera como que estuviésemos en casa, como solíamos hacer anteriormente antes de COVID-19, pero vamos a seguir haciendo a través de línea, y para mí realmente es un gusto poder saludarte. Gracias por acompañarnos. Créame que vamos a aprender mucho, pero muchísimo en esta noche de lo que vamos a ver en el libro de los Hechos. Pero antes, Señor y Dios de la gloria, queremos agradecerte, Señor Dios amado. Gracias por esta oportunidad, gracias por este privilegio, gracias, bendito Jesús. Yo sé, Señor, que tú has sido bueno conmigo, Señor, y has sido bueno con mis hermanos, amigos, Señor, los que están presentes en las redes sociales, los que van a ver esto al rato, Señor Dios de la gloria, bendiga sus vidas a cada uno, Señor. Padre, muchas gracias por esta oportunidad, este privilegio, Padre, por un día más de vida que nos regalas, por una oportunidad más, Padre, que nos das, bendito Jesús. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, ponemos, Padre, tu palabra en tus manos en esta noche, sea para tu honra y tu gloria, bendito Jesús, mientras que aprendamos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, sean todos bienvenidos. La semana pasada estuvimos viendo el libro de Hechos, capítulo número 8, del 25 al 34. Estuvimos viendo más o menos de cómo tuvo que ver el Espíritu Santo de Dios obrando en la vida a este hombre de Etíope, cómo el Espíritu Santo le guía a Felipe. Entonces estuvimos viendo Hechos capítulo número 8 del 25 al 34, pero en esta noche vamos a ver, seguir siguiendo en el mismo Hechos capítulo número 8, vamos a leer del 30 hasta el 40. Entonces quisiera que Felipe y el Etíope número 2, parte número 2 es lo que vamos a leer hoy. Por medio de esta lección analizaremos la conversión del eunuco etíope y también veremos algunos aspectos sobrenaturales asociados a la obediencia. Mi amado, la obediencia es algo que juega un parte muy esencial en nuestra vida. No solamente la obediencia a la palabra de Dios, aún la obediencia a nuestros mayores, la obediencia a nuestros padres, la obediencia a nuestros gobernantes, la obediencia a los presidentes, la obediencia a la policía. Ve cuando alguien es parado por la policía y la policía le dice, por favor no toques nada, no hagas nada. Pues si tú obedeces no pasa nada. Y te dice, pues algo traes en el carro. Si tú le dices, si tú traes un arma o cuchillo o lo que sea en el carro y tú le dices, sí traigo un arma, pues eso estás obedeciendo, estás cooperando con ellos. Pues lo mismo que ocurre en la palabra de Dios, lo que vamos a ver en esta precisa noche. Y antes de poder entrar en la materia, quisiera invitarte, si tienes alguna pregunta, alguna concerniente a la lección que vamos a leer hoy, que tienes alguna pregunta, alguna oración de petición, con todo el gusto oraremos por ti, o aún después de nosotros podemos contactarnos contigo si tú tienes algún tipo de necesidad. Bueno, en el libro de los Hechos dice, acudiendo Felipe, vamos a leer el número 3, dice, acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero entiende lo que lees. Número 31, él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó Felipe que subiese y se sentase con él. Dice, el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado,
y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién contará? Porque fue quitado de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco le dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca, y comenzó desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Escuche bien, el evangelio de Jesús. Y leyendo por el camino, y llevaron a ciertas aguas, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿quién pide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes ser bautizado. Y respondió y dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, y el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azote, y pasando anunciaba el evangelio en toda la ciudad hasta que llegó a Cesarea. Bueno, esto vamos a repartir del 30 al 40, vamos a repartirlo en tres tópicos. En tres tópicos y en tres partes. Vamos a ver los tres diferentes partes. Pero la introducción dice: Felipe, obedeciendo al Espíritu Santo, comienza a doctrinar y a discipular el etíope, sin saber que si sería testigo y parte de uno de los milagros más impresionantes que se haya visto jamás en la tierra. Mi amado, lo que vamos a ver ahora mismo es de que cómo es que la obediencia de dos personas, primero la obediencia de alguien que conoce de Jesús o que se llame cristiano, a alguien que ya ha conocido y que a alguien que ya reconoció a Jesús como su único y suficiente Salvador. Esa es la primera obediencia. Y la segunda obediencia del que escucha la palabra, el obedecer y poder seguir a la revelación que se le está dando en ese preciso momento. Dejamos ver esto conmigo, el tópico número 1. Dice: Felipe deja las multitudes para ministrar a un etíope, a una persona. Hermano, yo creo que como pastor, como líder, nos encanta siempre ministrar o hablar a un grupo de gente. Pero en esta ocasión pues estoy aquí, yo en las cámaras y el camarógrafo. Solamente dos personas estamos aquí y llevándote el mensaje. Ahora mi expectativa es de que tú puedas compartir y podamos llegar con la palabra de Dios a demás personas. Porque la verdad, esto es lo que queremos, que Jesús sea conocido en esta planeta Tierra, no el día de mañana, sino que hoy y ahora. Eso es lo que deseamos, que Jesús sea conocido a través de nuestra obediencia. Vamos a llevar la palabra del Señor. Ahora, dice, entonces recuerden, el tópico número 1 dice: Felipe deja las multitudes para ministrar a un etíope. Número 30 dice: acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías. O sea que eran dos personas que iban en camino, los dos. Y luego Felipe escucha a alguien que estaba leyendo. Y Felipe, por la guianza del Espíritu Santo, se acerca a este hombre y le pregunta. Entonces le dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Porque, mi amado, esa es la gran incógnita o la gran pregunta de lo que es la palabra de Dios. Todo el mundo puede tener una Biblia en su casa, pero la gran pregunta es de que entiendes lo que lees. Porque la verdad, lo que es la Biblia no son simplemente información, no son noticias del día, sino que es Dios mismo hablándote. Entonces, la única manera de que tú puedas entender la palabra de Dios es a través de su Espíritu Santo. Ahora, veamos la respuesta de este hombre eunuco. Él le dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. La respuesta de este hombre dice: bueno, ¿cómo voy a entender si no hay alguien que me pueda explicar? Como dijo aquel, que alguien me explique. Porque a la verdad, la palabra de Dios
no se le puede entender con inteligencia humana. Tenemos que entenderla con inteligencia a través del Espíritu Santo de Dios. Entonces, como cristiano, mi amado, por eso he estado los últimos 2 domingos en la iglesia. Los domingos he estado esforzando para poder nosotros meternos a la palabra, para poder entender la palabra. Y meternos en oración para poder entender la palabra. Porque de otra manera, mi amado, estaríamos leyendo simplemente información todas las veces. Y sabes, toda la gente está llena de información. Con cualquier persona ahora mismo, en donde quiera que tú estés, vas afuera en la calle y te pones a hablar del COVID-19 con esa persona tiene información. Ahora la gran pregunta es, esa información que trae esa persona, aún tú, aún yo, tenemos información. Pero la pregunta es de que esa información es verídica. ¿Ese es exactamente lo que está aconteciendo? Pues no, ¿por qué? Porque todos nosotros tenemos diferentes versiones de esa información. Entonces, cuando nosotros leemos la Biblia sin el Espíritu Santo, vamos a tener información, pero no información verídica. Entonces vea conmigo el número 32. Dice, el pasaje de las Escrituras que leía era este. Estamos viendo, vamos a leer en parte del profeta Isaías. Dice, como oveja, escuche bien, dice, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Dice, así que no abrió su boca. Este etíope estaba leyendo lo que era el pasaje de Isaías. El profeta Isaías había profetizado de esto, pero sin embargo había ocurrido. Entonces ahora mismo estamos viendo a alguien que está leyendo solamente información, no tiene noción de lo que ocurrió, de lo que pasó. Dice, bueno, pues como oveja fue llevado al matadero delante de sus trasquiladores, pero ¿de qué se refiere? ¿A qué se refiere? ¿O qué es lo que quiere decir? Entonces, el número 33 dice, en su humillación, dice, no se le hizo justicia. Bueno, claro, porque Jesucristo fue humillado. No hubo justicia por Jesús. Dice, escúcheme, más su generación, ¿quién la contará? Dice, porque fue quitado de la tierra su vida. En otras palabras, como que diciendo, a Jesús no le dieron oportunidad de tener una generación, de tener tal vez hijos, de tener esto, para que alguien contara todo lo que ocurrió, porque su vida lo quitaron lo más pronto de la planeta Tierra. Este es el pasaje lo que estaba leyendo el eunuco. El número 34 dice, respondiendo el eunuco, le dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? He aquí donde entra alguien, un cristiano como tú y yo, que pueda entender, que pueda comprender lo que realmente está tratando o está diciendo la Biblia. Porque realmente de otra manera estarías leyendo solamente un cuento. Pero la Biblia no es solamente un cuento, la Biblia es algo real, es Dios mismo hablándote cuando tú estás leyendo su palabra. Por eso en el tiempo de hoy, en el tiempo que estamos viviendo, la importancia de que tú como cristiano, como hijo de Dios, les hablaba esto el domingo pasado, qué fácil es ir a la iglesia. Si tú vas a la iglesia cristiana, o una iglesia católica, o de cualquier iglesia que vayas, qué fácil ir y decir, bueno, para el martes o miércoles, el pastor dijo, o la cura dijo estas palabras. Bueno, es válido, está bien. Pero la pregunta es de que sería otra cosa si tú dijeras, bueno, yo leí y me fue revelado estas palabras. Entonces ahí hay una gran diferencia cuando tú y yo tenemos un encuentro con la palabra de Dios. Porque a terceras personas, mi hermano, no te estoy diciendo que no sirve, es importante, pero también es vital e importante que
que tú y yo tengamos un encuentro con la palabra de Dios durante la semana. Porque de otra manera, como el eunuco empezó a recibir solamente información, no la entendía, por eso le tuve que decir: Felipe, te ruego que me expliques, que me digas de qué está hablando este hombre. ¿Está hablando de sí mismo o está hablando de alguien más? Vamos a ver la nota que tengo aquí. Dice de esta manera, dice: cuán importante es que los discípulos no solamente estén dispuestos a acudir cuando el Señor los quiere, sino que también tengan una respuesta pertinente que pueda contestar las interrogantes de aquellos que desean conocer la palabra de Dios. Cuando el Espíritu Santo habló a Felipe, este estaba entregado de lleno a la predicación en Samaria. Vale la pena que recalcar que en el momento en que él le recibió el orden a dirigirse en el camino que lleva a Gaza, él no sabía cuál era el propósito por el cual debía dirigirse hacia ese rumbo. Mi hermano, cuando nosotros estamos alineados con el Espíritu Santo no nos guiará. El Espíritu Santo es la guía, o debería ser la guía para todos cristianos, para todos aquellos que han recibido a Jesús como su Salvador. Entonces el Espíritu Santo debería ser esa guía que nos guíe para poder caminar con Él. Voy a seguir leyendo la nota. Dice lo que nos brinda un magnífico ejemplo de cómo debemos reaccionar los discípulos del Señor cuando somos requeridos para realizar de cualquier encomienda. Felipe obedientemente dejó la multitud para ir a ministrar a una sola persona, lo que sin duda alguna es el ejemplo para todos los que predicamos la palabra del Señor. Dice, pues en ocasiones encontramos personas con mala formación espiritual. Son el tipo de servidores que primero evalúan la misión que se les ofrece y solamente lo aceptan la misma si les alimenta su ego y va en armonía con sus pretensiones. Mi amado, la verdad, como hijo de Dios, nosotros, bueno, a lo menos yo no estoy aquí para poder hacer lo que la gente diga que haga. Estoy aquí para poder hacer lo que Dios quiere que yo haga. Porque al final de todo de lo que yo te estoy hablando, no son palabras mías, ni conceptos míos, ni mi propia teología, sino que te estoy hablando de lo que Dios quiere hacer a través de nuestras vidas para poder alcanzar más almas. Entonces, tópico número 2, la conversión y el bautismo de Etíope. Quiero que prestes atención y esperando que en tu casa estés tomando nota para poder avanzar. Y créame que esto va a afectar tu vida en el lado bueno. Cada vez que nosotros escudriñamos, veamos la palabra de Dios, siempre algo marcará tu vida. Eso tenlo por seguro. Entonces vamos a ver la conversión y el bautismo del etíope. Entonces vamos a leer el número 8 y verso 35. Y vamos a ir uno por uno también para poder desmenuzar un poquito y sacarle lo más jugo de la palabra de Dios de esta noche. Entonces dice 35, dice: entonces Felipe, abriendo su boca y comenzó de esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Ok, ahora, es impresionante de cómo nosotros, los cristianos, una de las cosas que debemos entender, el evangelio no eres tú. El evangelio no es de qué tan buena gente soy, qué tan dadivoso soy, sino que el evangelio se trata de Jesús, lo que Jesús hizo en la cruz, el precio que Él pagó, lo que Él tuvo que pasar. Ese es el evangelio. Porque si vemos a este hombre aquí, Felipe, no dijo una cosa más que de lo que Jesús había hecho. Ahora vean conmigo el 36, dice: y yendo por el camino,
llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Mis hermanos, mis amados, mis amados, cuando alguien entiende, es como aquel que llevan 10, 15, 20 años de novios. Llevan años de novios. Y les preguntan, ¿tienen hijos? Sí, tenemos 2, 3, 4 hijos. La siguiente pregunta es, ¿por qué no se casan? Ya llevan un año viviendo solito. En unión libre. El próximo paso sería, si se aman, es casarse y cumplir la ley. Pero sin embargo, mucha gente dice, no, vamos a esperar más. ¿Esperar más qué? Entonces aplicamos esto en la vida espiritual. Llevas un año en el evangelio y no quieres bautizarte. Entonces no quieres bautizarte, pero ya aceptaste a Jesús. Entonces, ¿qué más esperas? ¿Qué más quieres? Jesús seguramente ha cambiado tu vida. Antes de venir a Jesús tenías un estilo de vida diferente. Tal vez te emborrachabas, tal vez te ibas a los clubes, tal vez derrochabas tu dinero. Pero ahora que estás en Jesús, ¿has visto tu matrimonio que ha cambiado? ¿Has visto que tu esposa te ama más? ¿Tu esposo te ama más? Pero todavía no quieres hacer ese paso. Si yo le preguntara a las mujeres, los que llevan 5 años, 10 años, y les prometieron los primeros meses de noviazgo, digo, te prometo que me voy a casar contigo. Pero mujeres, si yo les preguntara a ustedes, ¿cuántos de ustedes no están disappointed por la promesa que le hicieron, pero nunca se ha cumplido? El hombre no los ha cumplido. Pues yo creo que dirían todos, pues yo estoy esperando que me digan que vamos a casarnos. Entonces lo mismo Dios está con sus hijos, que hagan ese compromiso del bautismo. Lo que hizo este hombre cuando vio las aguas, porque veamos, el 38 dice, al 37, perdón, Felipe le dijo, si cree de todo corazón, bien puedes. Y respondió el eunuco y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y 38 dice, y mandó a parar los carros. Descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Punto. El eunuco acaba de recibir a Jesús. El eunuco en el preciso momento dijo, bueno, ¿qué me impide que yo sea bautizado? Ya lo conozco, lo creo, que es el Hijo de Dios. Arreglemos lo demás y movámonos hacia la otra fase de la vida. Porque mi hermano, cuando nosotros dejamos lo que se puede hacer hoy para mañana, estamos tardando el propósito de Dios para nuestras vidas. Estamos dando lugar y tiempo al tiempo. Pero tenemos que entender de que el tiempo no nos espera, no nos va a esperar. A los que llevan 2, 3, 4, 5, 10 años juntados. ¿Para cuándo vas a poder decir, ella es mi esposa, él es mi esposo? Los que no se casen, mucha gente con mucha pena dicen, él es mi esposo. Es que no estamos casados. No tienen esa libertad de decirlo tal como es. ¿Por qué? Porque no han dado ese paso. Entonces, como hijo de Dios, tenemos que dar ese paso para poder completar lo que Dios realmente ha preparado para todos y cada uno de nosotros. Voy a leer la nota que tengo aquí. La Biblia dice que en aquel eunuco pidió a Felipe que abordara el carruaje
en el que se transportaba rumbo a Etiopía. Entonces, desde este momento en adelante, Felipe comenzó a enseñarle al eunuco, tomando como base las escrituras que este hombre leía. Intentaba sin éxito comprender. Mi hermano, porque es difícil comprender la palabra de Dios sin el Espíritu Santo de Dios. Por eso la importancia de nosotros meternos en la oración y en su palabra para poder ir entendiendo. Dice, fue tal el impacto que causó la revelación de la palabra, en combinación con la disposición del corazón de este hombre, que en este mismo instante, mientras que llegaron a cierto lugar donde había agua, el eunuco pidió a Felipe que lo bautizara. Siempre es alentador y estimulante ver a las personas convertirse a Jesús, pero como vemos en esta historia, este pudo producir cuando hay un discípulo dispuesto y disponible. Bueno, pues debemos entender, tiene que empezar por nosotros, los cristianos, los hijos de Dios. Tú, si aceptaste a Jesús, tú tienes que estar disponible. Mi hermano, tenemos que servirle al Señor. Tenemos que darle a Dios. Tenemos que ofrecer nuestros cuerpos en sacrificio vivo y agradable a Dios para la alabanza de su nombre. Entonces tú como discípulo tienes que estar dispuestos y disponibles. Uno de los principales problemas que solemos ver en el ministerio o en la iglesia o en organizaciones es cuando los discípulos escojan las tareas que quieren realizar. Felipe es un ejemplo de lo que es un discípulo que no cuestiona una orden. Él estuvo dispuesto a dejar el avivamiento de Samaria y caminar en dirección a un camino desértico, sin saber que allí tendría una de las experiencias más grandes que cualquier discípulo pudiera llegar a experimentar. Es una de las cosas, mi hermano, cuando alguien se deje usar por Dios, cuando alguien se deje llevar por Dios, cuando alguien entrega su vida en su totalidad a Dios, déjame decirte, hay experiencias con Dios que no lo obtienes con dinero, no lo obtienes con ninguna otra cosa. Es una experiencia sobrenatural que tú empiezas a tener, especialmente cuando tú empiezas a ver cómo la gente, cómo matrimonio, su vida es cambiado a través de Jesús. Pero tú fuiste el canal que Dios usó para llegar a esa familia. Mi hermano, es agradable, es algo inexplicable cuando tú empiezas a ver cómo la vida de la gente empieza a cambiar. Cómo el hombre anteriormente no llegaba a la casa. Cómo el hombre anteriormente se quedaba tirado en la calle, no llegaba dos, tres noches a la casa, y cuando llegaba a la casa era problema con el esposo. Ahora empiezas a verlo, ya es un hombre de familia. En vez de ir a gastar su dinero en un bar, en una cantina, en el baile, ahora está gastando con su familia, con sus hijos, con su esposa. En vez de ir a tomar con los amigos y derrochar dinero, mejor se va a comer los fines de semana con su familia. Mi amado, es realmente sabroso poder ver la vida de la gente. Pero como discípulos del Señor tenemos que nosotros estar disponibles para que el trabajo a lo que Jesús vino a hacer en la cruz del Calvario se lleve a cabo. Tiene que ser a través de personas que estén disponibles para poder realizar lo que Dios quiere hacer. Así que, mi amado, este es lo que el Señor está pidiendo de cada uno de nosotros. Quiero dejarte saber, si tienes alguna pregunta, puedes hacerlo a través de comentarios, a través de mandarnos un messenger, o si tú quieres recibir a Jesús también, estamos aquí para poder ayudarte también, para que tú puedas empezar a conocer a Jesús. Y créeme, conocer a Jesús no es religión, no es de cambiar de iglesia ni cambiar de religión. No, es una relación personal con Jesús. Jesús viene a ser tu hermano, tu amigo, y tú eres hermano y amigo de Él también.
Tú puedes contar con Él. Ahora, vamos a ir al tópico número 3. Un bautismo sobrenatural. Déjame echarme un poquito de agua. Un bautismo sobrenatural. 39, vamos a terminar con el 40. Dice, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no lo vio más, y siguió gozoso su camino. Ahora déjame explicarte un ratito aquí. Dice, cuando el eunuco es bautizado, usualmente si nosotros hacemos bautismo en estos tiempos, usualmente hacemos una carne asada, hacemos una pequeña fiesta, celebrando el renacimiento de alguien. Pero en esta ocasión, Felipe se desaparece. Pero hay algo que me llama mucha atención. Dice, ya no lo vio más, pero siguió gozoso su camino. Porque sabes, el gozo no es quien te acompaña. El gozo, usualmente cuando en una fiesta, si solamente eres tú y tus hijos, tu esposa, están en una fiesta, no hay un gozo total. ¿Sabes? Porque estamos acostumbrados a que la fiesta, ¿qué? Se pone bueno cuando hay mucha gente. Pero debemos entender que nuestra vida deberíamos tener siempre el gozo. ¿Por qué? Porque nuestro gozo no depende de lo que tenemos, de lo que no tengamos, o no depende de los que nos rodean, sino que depende del Espíritu Santo de Dios, porque el gozo del Señor es mi fortaleza. Entonces, mi hermano, que tu gozo no dependa de quien te rodea, de lo que tengas o de lo que no tienes, sino que tu gozo viene del Señor. Este hombre siguió su camino gozoso. ¿Por qué? Porque se había llevado lo mejor de la vida, que es la presencia de Dios. Ahora, número 40. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. O sea que Felipe de un momento llegó a otra ciudad. El Espíritu Santo se ingenia cómo trabaja. Explicarte esto en lo más espléndido sería una falacia, porque realmente es saber entender cómo trabaja el Espíritu Santo, o querer entender cómo trabaja, es imposible, porque el Espíritu Santo es el Espíritu Santo y nosotros solamente necesitamos dejarnos ser guiado por Él, por lo que Él quiere hacer. Así que, mi hermano, mi nota dice de esta manera: después que Felipe fue bautizado, el eunuco, después que Felipe bautizó al eunuco, sucede algo increíblemente insólito. La Biblia dice que Felipe fue literalmente arrebatado por el Espíritu Santo y trasladado a una ciudad que se encontraba a más de 500,000 kilómetros de distancia, a unas 50 horas manejando en automóvil. Imagínense. Pero Felipe fue así. Entonces, algo sin precedente que simplemente abolió las leyes naturales, superando la ley del tiempo y la distancia. No es lo que pasa en nosotros. ¿Cuántas personas han sido sanadas de enfermedades de cáncer, de enfermedades terminales? ¿Cuántas personas han sido sanadas de enfermedades que no tienen cura? Pero cuando llega Dios, Dios la transforma. Cuando llega Dios, cambia las cosas. ¿Por qué? Porque Dios es el Dios, es el Rey de los cielos, el Rey del universo. Entonces, por eso la necesidad de Dios en nuestras vidas. Indiscutiblemente este es uno de los milagros más impresionantes que jamás se haya visto en la historia de la iglesia. Sin embargo, el mismo que sucedió como resultado de la obediencia de un discípulo con un corazón dispuesto
y obediente que no rechazó, ni menospreció lo que a simple vista pareciera una misión incómoda, sin importancia. Cristiano, mi amigo, mi hermano, casa del maestro, de otra iglesia, la importancia de nuestra obediencia al Señor, la importancia de nosotros llevar a cabo el trabajo en lo cual Dios nos llamó a nosotros. No es que Dios quiera cobrar la salvación que nos haya dado, pero entendamos de que cómo fue transformada tu vida por la palabra de Dios a través de alguien. Y piensa en el amigo, en el vecino, en un familiar, en el tío, en el primo. Piensa un momento cuando veas su vida sea transformado por la palabra de Dios a través de ti. He ahí la satisfacción. Realmente, bueno, vamos a ponerle de esta manera que Dios no nos paga por almas. Pero entendemos de que si somos hijos de Dios y somos seguidores de Jesús, ¿tú qué más debíamos hacer? Predicar su palabra. Hablar del amor de Jesús. Ese debería ser nuestro trabajo. Ahora, una vez más, nadie te va a decir, bueno, si traes tantas almas, tu puesto en el cielo va a ser más grande. O vas a estar en un cielo mejor. No. Pero la satisfacción, mi amado, ver la vida de la gente ser transformada por la palabra del Señor. Déjame decirte, he visto tantas vidas transformadas. He visto matrimonios ser restaurados. Ahora quiero dejar esto muy en claro antes de terminar. No por nosotros, sino que por la palabra de Dios, por lo que dice la Biblia, por lo que dice la palabra. Pero ahora entendamos algo. Tú y yo somos los canales. Tú y yo somos el canal de bendición para alguien más. Para que el agua llegue en una casa, en un apartamento, debe haber un canal que lo lleve el agua hasta donde debe llegar. En esta ocasión, tú y yo somos ese canal para poder llegar a la vida de los demás, para nosotros poder ser de bendición a la demás gente. Entonces, mi amado, te pido que hagamos lo que tengamos que hacer. Concluyo con Una de las cosas son las que todo discípulo tendrá que lidiar es con la obediencia, mayormente cuando en inicio no comprendamos la cabalidad nuestra misión. Por lo tanto, cual Felipe nos muestra un ejemplo de las recompensas y experiencias que tendrán los discípulos cuando obedezcan al Señor. Habrá recompensa, habrá bendición cuando nosotros aprendamos a obedecer a Dios. No hay nada más. Obediencia. Oro por ti, Señor. Gracias por esta oportunidad. Bendiga, Padre, a los que hayan escuchado, Señor. Tu palabra dice que tu palabra no regresará vacía. Tu palabra dice, Señor, que tu palabra hará efecto en nuestras vidas. Y yo la creo, Señor. Padre, gracias. Gracias por este privilegio, por esta oportunidad. Bendiga a mis hermanos, los que estuvieron, los que van a ver estos ratos, Señor. Padre, bendígalos. Y gracias por tu amor y tu misericordia que nos ha dado en este día, Señor. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi hermano, mi amigo, recordarte que los domingos tenemos nuestro servicio a las 3 en punto de la tarde, en las 2410 de la Stillwater Road en Maplewood, Minnesota. Aquí a unas cuadras donde estamos aquí en el estudio ahora mismo, pero nuestra iglesia está aquí a las 3 en punto de la tarde. Estamos adentro, estamos abiertos ya de regreso.
Así que la invitación es para ti. Y si tienes alguna pregunta, recordarte que nos puedes mandar un texto, nos puedes contactarte con nosotros a través de Messenger. Estamos para servirte para cualquier necesidad. Que Dios te bendiga y te guarde. Realmente muchas gracias por estar con nosotros. Y no te olvides, por favor, de compartir esta transmisión. Dios te bendiga y te guarde. Hasta la próxima. Bye bye.